Bienvenidos todos esta tarde a nuestro curso de hoy. Iniciaremos pasando lista. Bien, por favor, cuando escuchan su apellido, tipean presente. Zorrilla Crisóstomo, Zamora Paredes, Vallejo Suárez, Saldaña y Nostroza, Quispe Arteaga, Moina Soto, Montalvo Cayo, Gutiérrez López, González Quispe, Gómez Canchari, Garamendi Condori, Frías Marca, Enrique Ayala de la Cruz Marquina, Chávez Huapaya, Chávez Callañaupa, Canales Condori, Bravo Fernández, Ávila Mendoza, Arguedas Lagos, Apazahuapaya, Alarcón Tenorio, Acuña Cachique. Y ahora los que me faltan para completar. Acuña Cachique, Chávez Callañaupa, Quispe Arteaga, Zorrilla Crisóstomo. A la 1, a las 2 y a las 3. El día de hoy me encuentro transmitiendo desde la biblioteca de Hogwarts. Hogwarts, sí. Me llegó mi lechuza y así que voy a enseñar también defensa contra artes oscuras. Vamos a ver. El día de hoy nos toca hablar sobre plan de contingencia. Pero no hay teoría, no hay libro sobre plan de contingencia. Además hay cosas que no se pueden enseñar de teoría. Entonces, paso a explicarles cómo será nuestra clase de hoy. Primero, les comentaré el tema normativo. Si logro ordenar bien esto. A ver. Sí, vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos es un documento donde aprueban lineamientos para la elaboración de un plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos, MATPEL y RESPEL. Entonces,
Profesor, ¿dónde están los lineamientos para la elaboración del plan de contingencia para una planta de tratamiento? Lamentablemente, esos todavía no los tenemos. Estos lineamientos son del 2016 y el MTC estaba bastante más avanzado que los otros sectores porque el transporte de materiales peligrosos y residuos peligrosos se ve sincronizado con los de los otros países y los lineamientos que nos da las Naciones Unidas. Entonces, generaron estos lineamientos. Otros sectores no han generado lineamientos todavía para el plan de contingencia. Siempre los sectores más avanzados que teníamos eran minería, petróleo y transporte en este tipo de temas. ¿En qué sector se encuentran ustedes que tienen una planta de tratamiento de residuos? Pueden ponerlo aquí en el chat de esta sesión. Sí, de verdad, no sean tímidos. Traten de adivinar en qué sector se encuentran o cuál es su sector. Y bueno, entonces hubieron ciertos lineamientos que fueron aprobados. Estamos, aquí está. Aquí tenemos lineamientos. Lineamientos para la... Esto estará bien, a ver. Si lo jalo por acá se hace más pequeño, sí, entonces no, así está muy bien. Lineamientos para la elaboración de un plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos. Profesor, pero yo no soy sector transporte. Ah, pero como les decía, este es un buen documento y todavía no existen documentos específicos de lineamientos para otros sectores. Tal vez algún sector ya haya avanzado algo, pero pues no hay lineamientos para plantas de tratamiento por tecnología D. Y ahí pongan la tecnología que ustedes quieran. Pasaremos a revisar los lineamientos para la elaboración del plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y residuos sólidos. Es un instrumento de gestión ambiental en el cual se identifican acciones de planificación, prevención, control, corrección, participación, entre otros, cuya finalidad es evitar o reducir los posibles daños a la vida humana, salud, patrimonio y al ambiente. Se deben tener consideración a lo dispuesto en la ley de transporte de MATPEL y RESPEL y su reglamento. Objetivo de este presente lineamiento que les estoy leyendo es desarrollar una guía para la elaboración de plan de contingencia. ¡Qué felicidad! Ya con una guía no podemos perdernos. Los lineamientos del plan de contingencia son aplicables a los titulares que realicen el servicio de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Nosotros nos estamos inspirando en este lineamiento, pero no somos una empresa que se dedica directamente al servicio de transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos. Marco legal, no hagan mucho caso, se actualiza seguido. Acá. Luego vienen las obligaciones para el ingreso del expediente. Saben ustedes que deben presentar su expediente
plan de contingencia para que la autoridad lo apruebe. En este caso, este lineamiento dice que hay que presentarlo ante la DGASA, pero ustedes lo presentarán ante su autoridad correspondiente. Profesor, ¿y por qué no nos dice cuál es nuestra autoridad correspondiente? Estoy esperando que la adivinen en el chat o si no, la puedo poner en el examen final. Pero gracias por la pregunta, ustedes siempre tan atentos y perspicaces, alumnos. Sí, pues, entonces, si ustedes están tratando residuos, son del sector ambiente. El ente rector será el Ministerio del Ambiente. Y la oficina a quien deben presentarle su plan de contingencia, no estoy seguro. ¿Sería ambiente o sería al OEFA? Bueno, seguimos. Se debe presentar a la autoridad su plan de contingencia de acuerdo al lineamiento. La modificación de rutas materiales y acciones de mitigación, prevención, seguirán el mismo procedimiento que la presentación de un nuevo plan de contingencia. Es decir, si es que quieren cambiar algo, tienen que hacer todo el procedimiento de nuevo. Ingresarlo de manera formal, tiene que estar firmado por el representante legal de la empresa. Hay que adjuntar la carta de solicitud de evaluación del plan de contingencia con el pago correspondiente. Y bueno, presentar un original y también en virtual, versión digital. Ahora, lo que nos interesa. Oh. Contenido mínimo para la elaboración de un plan de contingencia para el transporte terrestre de MAPEL y RESPEL. Índice, introducción, marco legal, objetivos del plan de contingencia, alcance del plan de contingencia y unos pocos capítulos. Capítulo 1, datos generales de la empresa. Capítulo 2, descripción de los materiales y residuos peligrosos. Capítulo 3, identificación de los peligros y potenciales riesgos en las rutas para el transporte terrestre de MAPEL y RESPEL. Capítulo 4, planificación de las acciones de prevención o mitigación. Capítulo 5, ejecución del plan de contingencia y algunos anexos. ¿Qué tendremos en nuestro capítulo 1? Hay algunos formatos, ya los vamos a ver, y se pide incluir los datos generales de la empresa acorde al formato número 1 de los lineamientos. Dicha información será corroborada por el especialista. Vamos a ver qué nos... A ver, en un momento. Presentar la relación de vehículos habilitados por la Dirección General de Transporte para el servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos. Esto quiere decir que si ustedes ya son una empresa y si ustedes ya han sido autorizados como empresa operadora, luego tienen que hacer que sus camiones de recojo de residuos peligrosos hayan sido habilitados por la Dirección General de Transporte Terrestre, la DGTT. Y luego de eso, recién pueden elaborar su plan de contingencia, porque les va a pedir las copias, la resolución de aprobación de registro de estas placas como para transportar residuos peligrosos. También se va a pedir incluir la lista de conductores con los que transportarán los materiales y los residuos peligrosos, donde se precisen nombres, apellidos, número de licencia, categoría especial y listado de capacitaciones recibidas. Los choferes solo pueden manejar camiones que transportan materiales y o residuos peligrosos si y solo si han sido capacitados en las capacitaciones obligatorias que ha pedido el MTC. Vamos a dar una mirada al anexo 1 para ver qué nos piden.
Datos de la empresa. Denominación o razón social. Domicilio fiscal. Teléfono y o fax. El fax es una tecnología que se usó muy poquitos años, pero a veces lo siguen poniendo, ¿no? Correo electrónico, número de RUC, nombre del representante legal, número de resolución directoral de permiso de operación especial para el servicio de transporte terrestre de Matpel y Respel con su fecha de aprobación, nombre del profesional que elabora el plan de contingencia y su número de registro del colegio profesional. No todos pueden elaborar planes de contingencia. Persona o unidad responsable de ejecutar el plan de contingencia. Y esos son los datos mínimos necesarios que nos piden para el capítulo 1, datos generales de la empresa. En el capítulo 2 nos piden la descripción de los materiales y o residuos peligrosos, es decir, la descripción de lo que estamos trabajando, lo que vamos a manejar. Se debe indicar los materiales y o residuos peligrosos que proyectan transportar, tomando como referencia uno de los formatos que veremos a continuación. Asimismo, se adjuntan las hojas de seguridad, las MSDS, de cada material o residuo peligroso. Puede ser que ustedes no terminen trabajando en el rubro de residuos, pero todo esto se hace también por si se les ocurre trabajar, por ejemplo, en el rubro de pinturas. Trasladar pinturas también requiere este tipo de trámites y registros. También transportar solventes. Si están trabajando en el rubro de la joyería, que es tan, bueno, o de la metalurgia, de la minería, que es tan propio de Perú, de los países mineros, se transportan, se juegan, se usan ácidos. También van a tener este procedimiento para el registro de sus unidades. El nombre y código de los materiales y o residuos peligrosos que se proyecta transportar debe concordar con la hoja MSDS. Y es obligatorio que las hojas que presentes estén en español, en el idioma oficial del trámite. Estamos en Perú, se habla castellano, así que tienen que estar en español castellano. Adjuntar un cuadro de compatibilidad de materiales peligrosos para el transporte terrestre, acorde a la clase del producto que han declarado transportar, teniendo en cuenta lo establecido en la Guía de Respuesta a Emergencias, el GRE, es decir, el libro naranja de las Naciones Unidas. En caso de que el administrado proyecte transportar residuos sólidos peligrosos, esos son ustedes, deberá adjuntar al plan de contingencia una copia de su registro de ser empresas operadoras y que esté vigente. En caso se advierta que el transporte terrestre de productos requiere de una autorización administrativa de otro sector, el administrado deberá adjuntar dicha autorización al plan de contingencia. ¿En qué caso nos van a pedir autorizaciones extra? Traten de adivinar la respuesta y pueden ponerla en el chat. Les daré unos pequeños minutos para que puedan tratar de adivinar cuál sería la respuesta. Muchas gracias por su participación de nuevo. Profe, pero en realidad nadie está participando.
No importa, igual agradezco. En caso se advierta que el transporte terrestre de productos o de residuos requiere una autorización administrativa de otro sector, el administrado deberá adjuntar dicha autorización. Podría ser el caso de insumos químicos fiscalizados y bienes fiscalizados, ¿no? ¿Por qué está esta lista? Esta lista está porque son insumos que se pueden usar principalmente en elaboración de drogas, pero también en posible elaboración de explosivos caseros, tal vez. Bueno, normalmente es por el tema de drogas. Y eso requerirá una autorización extra de la SUCAMEC. ¿Pueden adivinar qué cosa es la SUCAMEC? Pueden dejar también, pueden ponerlo en el chat. Y decía, anexo 5, vamos a buscarle para que lo vean, el anexo 5. Aquí tenemos el anexo 5, formato, lista de materiales y o residuos peligrosos. Material, número ONU, clase y la hoja de seguridad, que obviamente irán adjuntas después de esta lista resumen de formato. Aquí en hoja de seguridad pones el folio donde se ubicará. Lo bueno es de que su empresa es una empresa de tratamiento y solamente tiene que ver con un material o con un residuo peligroso. Hay empresas de transporte de residuos peligrosos que transportan pues 7, 8, 15, 20, 30 tipos diferentes de residuos peligrosos. Seguiremos. Capítulo 3. Identificación de los peligros y potenciales riesgos en las rutas para el transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos. Nos pide listar las rutas por las cuales se planea transportar los materiales o residuos peligrosos, precisando el nombre de la provincia, distrito o localidad de destino, con la finalidad de identificar bueno, en cada una de ellas los posibles lugares de ocurrencia de una emergencia. Es decir, en el mapa van a tratar de buscar los puntos posibles, puntos críticos, puntos de peligro. Eso se registra según el formato 2. Una vez identificadas las zonas críticas, se deberá evaluar los peligros en cada una de ellas y señalar las medidas de precaución según el formato 3. Entonces, bien. Aquí tenemos nuestro formato 2, identificación de peligros potenciales, riesgos en las rutas, peligros y potenciales riesgos en las rutas para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. La ruta, origen-destino, podría ser Tumbes-Lima o Tumbes-Ica. Sector, kilometraje, velocidad máxima permitida, velocidad máxima recomendada, características de la vía, peligros asociados, riesgos asociados, fotografías de las zonas. Y acá abajo nos pone la pequeña ayuda, ¿no? Sector 1, la zona geográfica por la cual se transportarán los MATPEL y RESPEL. Características de la vía,
es si es terreno plano, ondulado, accidentado, escarpado, autopista, carretera, trocha carrozable. Peligros asociados. Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipo, procesos ambientales, etc. Podría ser exceso de velocidad, zona de lluvia, zona de granizo, zona de neblina, pista no asfaltada, pista no afirmada, curva peligrosa, cruce de personas, falta de señalización, deslizamiento de piedras, fatiga, cansancio, entre otros que puede haber. Riesgos asociados, probabilidad de que el peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Por ejemplo, volcadura, deslizamiento, incendio, explosiones, caídas, entre otros. Y también puede uno adjuntar fotos. Tenemos también el formato número 3, que es la evaluación de control de riesgos. Si les parece conocido es porque se parece bastante a un hiper. Tiene la parte de actividades, riesgos, causas potenciales, control, exposición, probabilidad, consecuencia, nivel de riesgo y jerarquía de controles, desde la eliminación hasta los EPPs, ¿no? Nivel 1 hasta nivel 5. Profesor, este cuadrito se me hace ligeramente conocido. ¡Qué bueno! En control colocarán a M o B. En exposición CF o E. Bueno, lo vemos por acá. Aquí están aquí las ayudas para el llenado. Criterios de control, alta, media y baja. Criterios de exposición, continuo, frecuente, ocasional o esporádico. Y una vez que lo metemos a una matriz de doble entrada, podremos tener la evaluación de la probabilidad. Si es probabilidad alta, si es probabilidad media o si es probabilidad baja. Tenemos nuestro criterio de consecuencia. Van a ser consecuencias fatales a la persona o al ambiente, va a hacer daño permanente a la persona o al ambiente, va a hacer daño temporal a la persona o al ambiente, daños menores a la persona o al ambiente, sin daño a la persona o al ambiente. Profesor, eso es SD, yo antes tenía una memoria SD. No, eso es otra cosa. Y luego cruzaremos probabilidad con consecuencia en esta matriz de nivel de riesgo para que nos diga si hay un riesgo trivial, un riesgo moderado o un riesgo crítico. Y con eso estaremos felices y contentos. Muy bien. También hay un modelo de declaración jurada que se declara tener conocimiento de las restricciones en cuanto a disposiciones nacionales, regionales, locales, sobre circulación y transporte, etc. Nuestro capítulo 5, una vez más sugerido por el MTC, no es esta estructura para nada obligatoria en el sector ambiente, pero es bastante bueno como base. Capítulo 4. Planificación de las acciones. Presentar un organigrama de funciones de forma gráfica y descriptiva, indicando la coordinación y atención de los niveles de emergencia, cargos y responsabilidades de los actores involucrados en la activación del plan de contingencia. También piden presentar un diagrama de flujo del sistema de comunicación para la activación del plan de contingencia, por nivel de suceso, incidente, accidente, emergencia y o crisis.
incluir los números telefónicos de los principales actores involucrados y podrían ser actores internos y externos. Deben precisar los procesos de las acciones y actividades de prevención antes, durante y después de la emergencia. Un plan o programa de inspección y mantenimiento de sus equipos de emergencia y la frecuencia de inspección técnica de los vehículos. Dentro del plan también vendrá la programación anual de capacitación y simulacros para todo el personal de la organización, ¿no? Gerencia, funcionarios y otros actores administrativos, operarios, etc. Donde se indique nombre del curso con su breve descripción y qué acciones de prevención y mitigación antes del evento de emergencia corresponden, objetivo, frecuencia, hora de duración, número de participantes, las posibles fechas de las capacitaciones y el lugar. Para la adecuada planificación de acciones, el administrado deberá contar con una adecuada logística y equipamiento, tener los kits de emergencia e indumentaria de protección personal, a fin de afrontar una emergencia ambiental en caso de derrames, incendios u otra eventualidad. Deberá evidenciar también que tiene la logística y el equipamiento para afrontar las emergencias, con fotografías u otros. También deberá identificar la ubicación física de los equipos de emergencia en las unidades, es decir, en los vehículos que transportan el RESPEL o MAPPEL. En el capítulo 5 vamos a ver la ejecución del plan de contingencia. El administrado deberá describir las acciones mediante un flujograma donde se indiquen los pasos a seguir para poner en marcha el plan de contingencia. La evaluación preliminar, la notificación y activación del sistema de comunicación y los procedimientos de respuesta ante la emergencia. Y con eso todo será felicidad. Hemos visto nuestra hoja de datos generales con sus indicaciones. Y acá también nos dan, ¿qué tenemos acá? Okay. Ya, disculpen. Seguimos. En caso de una emergencia, el administrado deberá ejecutar el plan de contingencia con la finalidad de mitigar los impactos generados a la salud y al ambiente. Dar cuenta en el término de la distancia de lo ocurrido a la DEGAS, a su autoridad ambiental, a su autoridad, a la autoridad del sector. Según lo establecido, bueno, en la ley y en la normativa. Este lineamiento nos da también un formato de reporte de incidente, de emergencia. Elaborar y presentar a la DEGASA posteriormente el informe final del suceso. Y aquí una sugerencia de los anexos. Adjuntar en los anexos del plan de contingencia los siguientes documentos. Certificados de habilidad o declaración jurada de habilitación de quien elaboró el plan de contingencia, es decir, un profesional colegiado habilitado. No se puede contratar a cualquiera, ¿no? Oye, pero el chofer sabe de estas cosas, que lo haga el chofer. No. Si no es un ingeniero registrado, si no ha estudiado para esto, no lo puede hacer. En caso de empresa operadora, se debe adjuntar la copia del registro de operador, también es importante. Mapas viales de por qué vías vas a salir a una vía principal, digamos la Panamericana,
ahí también cuando estés yendo a la Panamericana y tengas que salir hacia tu destino, ¿por qué ruta lo vas a hacer? Toda otra ruta alterna está prohibida y serás multado si te atrapan. En los anexos irán también las hojas de seguridad MSDS o las características de los residuos peligrosos transportados, listas de entidades externas a las cuales se debe recurrir en caso de emergencia. Claro que yo no guardaría ahí mi papelería de MSDS y todo lo demás cerquita a mi residuo explosivo, sino que un poquito más para el lado del chofer, pero sí, tienen que estar todas las hojas de lo que estás transportando. Lista de entidades externas a las cuales se debe recurrir en caso de emergencia. Tienes que tener la lista y su contacto del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Nacional, de Defensa Civil, etc. También se tendrá en anexo, se puede poner la copia de la póliza de seguro vigente. Recuerden que nos piden a todo este rubro de empresas siempre tener un seguro a todo riesgo que cubra a terceros y también daños al ambiente. Son unos seguros que no son baratos. Y finalmente se debe tener estas cositas, ¿no? La vigencia del plan de contingencia. Su vigencia y, claro, la declaración de cuándo se va a renovar, etc. Y hemos visto esto, y esto, y esto, y esto. También esto. También esto. Aquí estamos. Tenemos nuestro formato 6 y nuestro formato 6B. El 6A es el informe del reporte inicial de la emergencia. Nos pide... acá tenemos una pregunta. Y si mi ruta no es accesible por obras u otros factores, ¿debo modificar mi ruta a la autoridad competente? Oh, buena pregunta. Normalmente tú tienes una autorización que sale con resolución y puedes caminar solamente por esas rutas, ¿qué te digo? Lo que pasa es de que en criollo se dice pericotear, ¿no? Pero vas por las rutas pequeñitas hasta que logras llegar a una avenida. Tu resolución aprobada, tu plan de contingencia aprobado, tu plan de manejo de residuos aprobado, tu IGA aprobado, te permiten circular por vías nacionales y regionales. Todas las otras vías pequeñitas, la autorización es de la misma municipalidad. Entonces, comprendido esto, si es que estás haciendo tu transporte de siempre, no el transporte de todos los días, que está aprobado y registrado, y justo ese día hubo una manifestación o cayó un meteorito o se levantó una pirámide negra desde el fondo de la Tierra y queda cortada tu ruta, pues puedes hacer una ruta alterna. Si es que eso va a durar poquito, y qué pena que estemos grabando, pero igual les cuento la verdad pues de la vida, ¿no? Si va a durar poquito, si va a durar unos cuantos días, podrían tranquilamente hacer el desvío que está señalando la ley. Es decir, la municipalidad debe haber señalado algunas rutas de desvío. Pero si es que se va a prolongar, es decir, tengo mi ruta, pero justo licitaron la construcción de 20 años, por ahí va a pasar el tren eléctrico. Bueno, estoy en Piura y por ahí va a pasar el tren eléctrico y pues se van a demorar en construirlo porque recién está saliendo de Lima. Ya. Entonces, sí, sería importante modificar tu ruta con la autoridad, pero yo les aconsejaría modificar la ruta pequeñita, es decir, la ruta local con la municipalidad y
ya no tratar de entrar por el mismo punto por el cual se les autorizó a usar la ruta nacional o regional, y ahí no habría ningún problema. Yo estaría ligeramente sugiriendo, no, yo les sugiero que si es ese tipo de casos que les estoy mostrando, no es necesario actualizarlo ante la autoridad. Simplemente se consigue el permiso municipal de la obra que va a durar poquito, ¿no? Será una semana, será un mes, pero no es que vaya a durar varios meses y haya que modificar la ruta completa de todo el plan de contingencia. Amén de modificarla en todos nuestros otros documentos de gestión, ¿no? En el IGA aprobado, tal vez. Bueno, aquí veremos el formato de informe de reporte de tu emergencia, de tu problema, de tu derrame, de tu infiltración. Datos básicos de la emergencia: fecha, región, hora, provincia, localidad, distrito. Tipo del evento: volcadura, choque, otros, y obviamente especificas. Consecuencias del evento: marque también con una X: material peligroso, residuo peligroso u otra cosa rara. En nuestro caso será normalmente residuo peligroso. Ubicación geográfica en UTM, pero UTM WGS 84. Y la vez pasada yo estaba pensando que era 87. Qué mal. Estoy un poco fuera de práctica de estas cosas. Y acá pone las coordenadas. 5. Tipo de material o residuo peligroso derramado. La descripción, el número de las Naciones Unidas, la cantidad, el remitente y el destinatario. Es decir, de dónde iba y para dónde va. De dónde viene y para dónde va. 6. La empresa de servicio de transporte. La empresa que realiza el servicio, el tipo de vehículo, la placa de rodaje, el conductor, la licencia del conductor y el DNI. Punto 7. ¿Qué pasó? ¿A qué afectó? El punto 7 es de la población recursos naturales que han sido involucrados. Podría ser lagunas, quebradas, ríos, bofedales, etcétera, áreas agrícolas, podría ser infraestructura, rompieron un canal de riego, etcétera. También bueno, y abajo se describe si es que hay mucha población, si son áreas de cultivo, si hay recursos naturales cercanos, etcétera. El punto 8 de las acciones de contingencia a implementar. Deben describir todas las acciones a ejecutar. Podrían ser acciones de recojo, de muestreo, de análisis de laboratorio, de frecuencias de monitoreo, limpieza total, restauración de la zona afectada, e indicar la empresa que realiza el recojo y restauración de la zona afectada. 9. De las acciones de comunicación realizadas y medios de verificación. Se debe describir las acciones de comunicación inmediatas realizadas de acuerdo al directorio del formato, bueno, del plan, y asimismo los medios de verificación de que todo eso ha pasado. Siempre que tengan que ver con emergencia, guarden fotograbación de todo, porque luego la autoridad pide medios de verificación, ¿no? Es decir, bueno, medios de verificación, medios comprobables, medios documentarios, etc. ¿Qué van a poner en las acciones de comunicación realizadas y medios de verificación? Los números de teléfono, correo electrónico, contactos, cuando se reportó el evento, se reportó a la autoridad, a la Policía Nacional o a otro, fotografías del evento, y en cada acción y de cada acción realizada, diagrama gráfico del evento, mapa de ubicación del evento, área de influencia, mapa de ubicación de puntos de monitoreo, etc. Luego de que estoy haciendo mi informito y lo envié, continúan las labores de remediación, de limpieza, de recojo.
Y luego, cuando termino y todo ha sido felicidad, elaboro mi informe final. Mi informe final va a tener los datos básicos de la emergencia, daños ocasionados a consecuencia del accidente o incidente, y hay que describir los daños ocasionados a las personas, al ambiente, a la propiedad, como consecuencia del incidente, asimismo describir las áreas afectadas mediante un mapa de ubicación y zonificación de las acciones del plan. ¿Qué más? Acciones de contingencia implementadas. Se deben describir todas las acciones a ejecutar. Indican la empresa que realizó el recojo y restauración de zonas afectadas, adjuntando los documentos de verificación, el recojo de materiales y o residuos, muestreos, análisis de laboratorio para los parámetros que corresponda, frecuencia de monitoreo, limpieza total, restauración de la zona afectada, fotografías del evento y de cada una de las acciones, diagrama gráfico del evento, mapa de ubicación del evento, mapa de ubicación de los puntos de monitoreo. También se informarán las medidas propuestas por la empresa de EO de transporte para evitar la repetición del accidente. Usualmente una declaración de que van a mejorar sus estándares, sus sistemas, sus EPP, sus controles, etc. También muy amablemente estos lineamientos nos dan una tabletita, una pequeña matriz acá que es directorio para la comunicación de las emergencias. Y tenemos nuestro instructivo de cómo llenar el formato 6, informe inicial y final, que es prácticamente lo que les he estado explicando. Aquí comienza también la indicación de cómo llenar el informe final, que es también lo que les he estado explicando. Y ahí termina esta parte de acá. Una vez que hacen todo y todo salió muy bien, les generarán una resolución más o menos podría ser como esta de acá. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, resolución directoral, de conformidad, se resuelve. Aprobar el plan de contingencia. Remitir la resolución al titular para que sepa que tiene su plan de contingencia aprobado. Esta es una resolución real de una empresa de transporte de residuos peligrosos. Y antes de entrar a los casos, les dejaré un poquito de break. Vamos a ver, unos 13 minutos de break, que es un bonito número primo. Ahí lo trato con cariño porque es pariente.
Bien, volví. Ahora vamos a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Dos planes de respuesta a emergencia. Son planes que han sido aprobados y son planes con un estándar de compañía minera o un estándar de subcontrata, es decir, contratista de compañía minera. Vamos a revisarlos brevemente. Plan de respuesta a emergencia, elaborado para, debí borrar tal vez este nombre y tal vez este logo. Tabla de contenidos. Objetivo, alcance, definiciones, que son formalidades, documentos de referencia, responsabilidades, emergencia en servicios y anexos. Objetivo, establecer y dar a conocer las medidas de actuación de respuestas ante emergencias que puedan presentarse en la prestación de los servicios y operaciones. Alcance, usualmente tu plan es aplicable para todas las operaciones y servicios en tu planta. Aunque en su caso, ustedes también tienen operaciones y servicios fuera de su planta, porque tienen el servicio de recojo, de transporte de los residuos hacia su planta. Eso debería estar reflejado también en el alcance. Definiciones. Si tienen algo, por ejemplo, específico que tal vez el lector a priori no va a identificar, como COE, por ejemplo, Centro de Operaciones de Emergencia, no es tan conocido para la gente que no trabaja en este rubro, o tal vez quieren poner la definición de accidente, incidente y demás. Lo demás parece que ya lo conocen. Documentos de referencia, tendrán que actualizar las leyes que están un poquito más antiguas. Por ejemplo, este reglamento ya se actualizó, me parece. Y viene la parte importante, responsabilidades por los diferentes tipos de puesto. Por ejemplo, los operarios. Hay operarios trabajando y los operarios trabajando tienen como responsabilidad conocer y cumplir los procedimientos establecidos en este documento. El personal que participe en el manejo de materiales peligrosos debe conocer y hacer uso de la información de las MSDS u hojas de seguridad. Participar en las respectivas brigadas de respuesta a emergencias. Coordinar con el jefe inmediato cuando hayan situaciones que requieran un tratamiento particular. Subimos un nivel en la pirámide de responsabilidades y están los supervisores. ¿Qué obligaciones tienen en el presente plan? Supervisar el cumplimiento de los procedimientos, realizar o supervisar las inspecciones referidas a sus funciones. Revisar y mejorar los procedimientos por medio del estudio del puesto de trabajo, de las situaciones particulares y de la experiencia de los conductores. Capacitar en cuanto al conocimiento de los estándares, así como a las prácticas de prevención de pérdidas. Realizar los planes de emergencia adicionales a los del presente documento. Asesorar a la gerencia de operaciones en el desarrollo de los planes de emergencia, en las capacitaciones de brigadas y en la respuesta a emergencias. Seguimos subiendo. Jefe de servicio,
Sus obligaciones son revisar y emitir el plan de respuesta a emergencia en forma anual y después de alguna emergencia de gran magnitud, si es necesario, comunicar a la gerencia general, al cliente, si es que han ocurrido alguna emergencia dentro de las instalaciones o en las operaciones dando servicio a esas instalaciones. Vuestro cliente es Mina Justa y, por ejemplo, acá dicen algo interesante. El jefe de servicio actualiza el plan anualmente, pero también si es que ha habido una emergencia grave. Entonces, los planes de contingencia se actualizan anualmente o cada vez que haya una emergencia de gran magnitud. Tenemos un equipo de respuesta a emergencia, son personas que están formando un equipo especializado en dar respuesta a las emergencias. Esta parte ni la miren. ¿Qué tienen que hacer? Responder a las emergencias de manera segura, rápida y eficiente. Asumir el control de la escena de acuerdo a la clasificación de la emergencia. Inspeccionar y mantener los equipos de emergencia. Brindar entrenamiento permanente a las brigadas de emergencia formadas en las distintas áreas de la empresa. Ejecutar y evaluar simulacros dentro de la empresa. Capacitar a los supervisores sobre el plan de respuesta en casos de emergencia. Realizar inventarios e inspecciones mensuales en todo el equipo de respuesta a emergencia de su área de responsabilidad. Luego tenemos emergencias en servicios. Hay ciertas consideraciones iniciales, son específicas de de la naturaleza del servicio, de la planta, de lo que están haciendo. Les recalco eso por si en algún momento van a usar esto como una inspiración, no es una plantilla, pueden modificar y deben modificar todo lo que sea pertinente o quitar lo que no es pertinente para su operación. Consideraciones. Las emergencias pueden ser generadas por accidentes de trabajo, choques, volcaduras, derrames, vandalismo, atentados, asaltos, incendios. Parece un día cualquiera de periodo electoral en Perú, ¿no? Siendo los riesgos potenciales altos los choques e incendios. Los residuos transportados son considerable riesgo para el medio ambiente y pérdidas de bienes o patrimonio. Las emergencias dentro de las instalaciones de otras empresas serán manejadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por las empresas. Ese punto tan interesante, ¿qué significa? Significa que si ustedes están saliendo de su planta con su camioncito, furgón cerrado, blanco, con logo, con las letras rojas de su autorización, su registro, con la identificación y contactos de la empresa en las dos puertas de la cabina, etc. Y llegan y entran al área de un cliente a recoger residuos. Si hay una emergencia ahí, tienen que regirse por el plan de emergencia, procedimiento de emergencia del cliente. Están en el área del cliente. Más consideraciones. Equipos de seguridad especiales son recomendados de acuerdo con los riesgos de cada servicio, pudiendo ser guantes impermeables de PVC, Telsol, neopreno, látex, que protejan adecuadamente manos y brazos. Una vez que entran a este mundo, van a saber que hay un catálogo inmenso de equipos para diferentes cosas. Hay guantes solamente anticorte, hay guantes anticallos, porque tienes que cargar cosas pesadas. Hay guantes anticalor, si es que estás trabajando con la fragua o estás trabajando con el incinerador. Mascarillas. Hay mascarillas contra polvo, respiradores de doble vía con filtros para niebla química, vapores o aerosoles, gases ácidos y vapores orgánicos. Traten de adivinar
¿Cuál de esas mascarillas son las que necesitan, o respiradores son las que necesitan sus operarios? No les van a dar una mascarilla para niebla química cuando en sus operaciones no hay niebla química. O una mascarilla contra riesgo biológico cuando están manejando solamente químicos. Hay equipos de respiración autónomos o semiautónomos, que son los de aislamiento total, o bueno, o casi total, que son para atmósferas venenosas, o bueno, de diferente tipo, atmósferas tóxicas. Anteojos de seguridad, y bueno, ahí le han puesto el uniforme. Eso, una vez más les diré, no lo miren. Requerimientos del envasado de residuos peligrosos. Los contenedores tendrán de residuos o productos deberán ser etiquetados según las características del material que contiene, haciendo uso de la clasificación según la NFPA y o Naciones Unidas. ¿Se acuerdan cuál es la NFPA? Bien, entonces sabrán que todo esto tiene que estar con su diamante de la o rombo de la NFPA y también su número de las Naciones Unidas. Una cosa importante, normalmente esto lo debería tener listo el cliente, pero algunas empresas operadoras, como ustedes, que quieren ganarse al cliente, quieren que el cliente esté feliz, quieren hacer méritos para que lo sigan contratando, les ofrecen hacerlo en la misma empresa operadora. Se puede hacer. Algunos clientes que tienen mucho dinero y nada de habilidad presionan también, ganas la licitación y luego te dicen, bueno, pero estito más. Y además, ya que les estamos pagando un montón, que mentira, no pagan mucho, ya que les estamos pagando un montón y los hemos hecho ganar, mentira, ganaron ustedes por precio principalmente, por favor, ustedes se encargarán también de poner la clasificación correcta en los residuos, el número de las Naciones Unidas y también verificar que los contenedores de materiales y residuos sean los adecuados de acuerdo a las características de los residuos peligrosos. Suele suceder, pasa en la vida real y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Peligros potenciales antes de la emergencia. Y este es específico para el transporte de estos productos o residuos peligrosos, ¿no? Dependiendo de los productos o residuos que se transporten, se pueden presentar los siguientes peligros potenciales. Riesgo a la salud. Acá la palabra importante es potencial. Esto es antes de la emergencia. Riesgo a la salud. En contacto con los ojos y con la piel pueden producir irritación severa, quemaduras pueden ser absorbidos por la piel. Por inhalación se pueden causar irritaciones y o lesiones severas en el tracto respiratorio, incluso la muerte. Los vapores pueden producir mareos, sofocación. Los efectos de la inhalación pueden presentar efectos retardados. La ignición produce gases altamente tóxicos. La ingestión puede producir severa irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos o la muerte. Estos son riesgos a la salud. Riesgos de incendios. Elija casero o casera cuál le va al residuo que maneja. Los vapores pueden generar mezcla explosiva en el aire. Los gases producidos por ignición son corrosivos y tóxicos. Los vapores son más pesados que el aire. Se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en las áreas bajas o confinadas. Ah, profe, yo vi algo de eso en mi manga. No, ya ni me acuerdo qué capítulo era. En el manga no sé cuánto. Sí, es verdad. Oh, disculpen. Los líquidos son más ligeros que el agua. Los vapores pueden viajar a una fuente de incendio y regresar en llamas. Usen su imaginación, todo eso puede pasar. Hay vapores
que salen, se alejan varios metros, tocan algo que está con fuego y el fuego prende todos los vapores hasta el barril. Riesgo al medio ambiente. Contaminación de suelos, contaminación de cursos de agua superficial o subterránea, contaminación de aire por vapores, gases, humos, etc. Durante la emergencia, el plan de comunicación, ¿cómo se hace el aviso? Todo accidente fatal o grave debe comunicarse a la brevedad. Se activa el sistema y se manda al centro de control de emergencia, el COE. ¿Qué es lo mínimo que le tienen que dar al COE? Aquí está especificado. Nombre de la persona que habla, lugar donde se le puede ubicar, lugar del accidente, número de personas afectadas. De ser posible, un estimado del tipo de lesiones o afectaciones a atender y gravedad de las mismas. Requerimiento de personal y equipo de rescate. Y obviamente todo se reporta al nivel superior, al jefe del servicio. El jefe de servicio es el responsable de esa operación. En su caso sería el que es responsable de la operación con su cliente. Oh, disculpen. Plan de respuesta a emergencia durante la emergencia. ¿Qué hacer en caso de accidentes de trabajo? ¿Qué hacer en caso de asaltos? ¿Qué hacer en caso de convulsiones sociales? ¿Qué hacer en caso de fugas, derrames o caídas de residuos? Por ejemplo, aísle el área entre 5 a 10 metros a la redonda. No permite el acercamiento de curiosos. Mantenga una actitud vigilante para prevenir robos. Permanezca en dirección del viento. Elimine toda fuente de ignición. En dirección del viento, por si no entienden la terminología, es tratar de que el viento, pónganse en un lugar donde el viento aleje todo tipo de vapor venenoso de ustedes. Elimine toda fuente de ignición, proceda a recoger los residuos haciendo uso del kit antiderrame. Y no se olvide de ponerse sus EPPs adecuados. También en tema de incendio, en el transporte de residuos peligrosos, primeros auxilios en los accidentes de trabajo, y para esto también hay una gran variedad de medidas que no son parte exacta de este curso. Me parece que en la malla hay un curso de SOMA, ahí seguro verán más a detalle estos temas. Accidente por caída a distinto nivel. Accidente, caída al mismo nivel. Acá estamos viendo, vean si hay hemorragias, golpes en la cabeza, en la espalda, en el pecho, etc. Accidentes por contacto eléctrico. Accidentes por exposición al sol, calor, insolación, quemaduras, etc. En zonas de mina hay tremenda radiación, muy, muy grande, y esto es bastante común. Sobre todo lo he visto en la parte sur del país. Accidente por exposición a sustancias químicas. Profe, ¿ese también lo va a pasar rapidito? No, este nos importa. Consejo, conocer cuanto antes la sustancia química que ha ocasionado el accidente. Hay que revisar la etiqueta, el código, el número, el MSDS, cualquier cosa que nos permita identificar rápido la sustancia química. Localizar en la MSDS donde indican los peligros en caso de accidente y los primeros auxilios. A veces te dicen no lo mueva, no lo toque. Otras veces le dice induzca al vómito y otras veces dicen no induzca al vómito, por ejemplo. Entonces hay que saber exactamente cuál
es la acción necesaria para ese tipo de peligrosidad, para ese tipo de emergencia, para esa exposición. Esté atento a los pictogramas en los etiquetados en las sustancias químicas que pueden producir efectos tóxicos, cáusticos, nocivos e irritantes. Recuerden que las sustancias químicas pueden causar daños serios, no solamente por contacto con la piel, sino también en pulmones y en órganos como el hígado, riñones y varios otros órganos. Y aquí tenemos las medidas de primeros auxilios básicas, por si acaso hay inestabilidad, mareo, salpicaduras en ojos, salpicaduras en la piel. Normalmente eso pasa más cuando estamos jugando, bueno, cuando la operación es con algunos ácidos. Se usan muchos ácidos en la industria, en todo tipo de industria, desde la industria papelera, de plásticos, hasta la industria minera. Es decir, ni usando materia prima fibra vegetal, ni usando petróleo para hacer plástico, ni usando metales en bruto para hacer lingotes, placas y demás, se salvan. Todas las industrias usan ácidos y en general elementos peligrosos que generarán residuos peligrosos y podrían generar accidentes. Tenemos unas consideraciones para accidentes por espacios confinados. Accidente por sobreesfuerzo, primeros auxilios, si es que ha habido ingestión, y aquí dice solo inducir vómito bajo dirección médica. A veces le hacen caso al consejo de la abuela que dice hay que darle leche, hay que vomite. Eso no funciona en todos los casos. Hay ciertos casos en los que funciona y ciertos casos en los que es mucho peor el inducir al vómito. Primeros auxilios en caso de contacto con la piel, sacarse toda la ropa contaminada inmediatamente, lavarse inmediatamente con abundante agua, no volver a usar la ropa contaminada sin limpiar. Primeros auxilios, contacto con ojos, primeros auxilios, inhalación. Y luego viene la sección de después de la emergencia. No es obligatorio, como ya habrán visto para otros talleres en sus investigaciones o en su cultura ambiental normal, partirlo como está partido en este documento. Aquí está partido con la sección antes de emergencia, durante emergencia y después de la emergencia. Es una forma de organizar. Otra forma de organizar es por emergencia. He visto que a mucha gente le gusta hacer por emergencia, ¿no? Entonces, emergencia de incendio, antes, durante y después. Emergencia de derrame, antes, durante y después. Emergencia de contacto, intoxicación, antes, durante y después. También se puede hacer. Después de la emergencia, siga las instrucciones del COE, del Centro de Operación, bueno, de Control de Emergencia, en este caso. Si no hubieran mayores complicaciones y todo está controlado, continúe con los procedimientos y los servicios programados. Si hay daños personales o a las unidades de la empresa, se procede de acuerdo a los procedimientos establecidos por el seguro. Y además, investigar el evento o accidente a fin de prevenir pérdidas. Y ahí está, es un plan cortito y conciso. No tienen que ser planes kilométricos de pues 40 páginas, 80 páginas. Y ahora veremos uno más. Me esperan un segundo, a ver, lo ubique rápido. Bien.
Este lo podemos pasar teóricamente rápido porque ya todos ustedes lo conocen. Profesor, ¿cómo lo voy a conocer? Ah, es que se los puse de ejemplo en otro tallercito. Este es un plan de contingencia para la operación en rellenos de seguridad. Les pongo este y les pongo el anterior de transporte de peligrosos porque son los más parecidos a lo que están haciendo. Otros planes de contingencia son de actividades de construcción, son de actividades de operaciones de otros rubros, etc. Este de acá también lo veremos velozmente, aunque si es que ya lo conocen, tal vez solamente un pequeño resumen. Bueno, nos iremos al punto número 3, ¿dónde está la organización del sistema de respuesta a emergencias? Está el comité de emergencias, los integrantes y luego funciones y responsabilidades de todos los integrantes de la emergencia. Brigada, funciones de brigada, definición de áreas críticas. No, hasta funciones de las brigadas. Luego tenemos la definición de áreas críticas, cómo se realiza la comunicación, y este plan tiene algo muy interesante, tiene capacitaciones y simulacros. Capacitaciones son normalmente teóricas y los simulacros son prácticos. A veces se juntan y tienes una capacitación de media hora acerca de incendios y luego sales y haces la parte práctica, que es apagar incendios para que aprendas cómo funciona el extintor. Otra cosa que tenemos acá son los niveles de contingencia. Internacionalmente se habla de 3 niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ah, profesor, qué chiste, pero explíquenos por favor qué cosas son. Ah, ya, bueno. Nivel 1 disculpen, de la contingencia, de la emergencia. Nivel 1, el que se lo encuentra, lo atiende. Uy, un pequeño amago de incendio, hay una chispa pequeñita. Saco el extintor, disparo, soluciono todo. Es un incidente de un nivel de peligro, de un nivel de complejidad, digamos, que las personas que están ahí pueden atenderlo y solucionarlo. Nivel 2 son los sucesos en los cuales las personas que se encuentran el suceso o a quien les ocurre no pueden solucionarlo solas y necesitan ayuda interna. ¿Qué cosa es ayuda interna? Ayuda de su propia institución. Si es que un camión de su planta está regresando desde el cliente con residuos peligrosos y sufre un cuneteo, un despiste, se le rompió el eje, etcétera, y hay un derrame, las personas que están en ese camión, el conductor y los 2 operarios, no podrán atenderlo solos. Van a llamar por teléfono, por radio, señales de humo, no sé qué, y la gente de la empresa va a salir en 1 o 2 camionetas y va a ir a ayudar a esa unidad. Eso es el nivel 2. Has pedido ayuda para solucionar el problema y se la has pedido a tu misma gente. Y tenemos también el nivel 3. El nivel 3 es cuando no puedes solucionarlo solo y hay que llamar ayuda externa a tu institución. Entonces, podría ser el caso de un incendio.
Si hay un incendio, no un amago, ojo, un incendio, llamarás a los bomberos. Si hay revuelta social, llamarás a la policía. Si hay explosión, llamarás a los bomberos, llamarás a la posta médica, llamarás a todos, pero llamarás. Son cosas que no las puede resolver solamente tu empresa. Y ahora no quiere saltar. Bueno, antes me pareció que había hipervínculo. Vamos a ir. Introducción, alcance, la política integrada, la política del cliente. Esta es la integrada, a ver, déjenme ver. Sí. Objetivos, y aquí comienza, comité de organización del sistema, lo conocen bastante bien porque como les digo, esta fue una plantilla que les, plantilla no, un ejemplo, una inspiración que les pasé para que sepan más o menos cómo iba la cosa. ¿Qué tiene que hacer el comité de emergencia? Las responsabilidades de los diferentes miembros, las funciones del equipo por niveles, jerarquía. El antes, oh, qué feo este tipo de letra. El antes, durante y después. El antes, durante y después para lo que es evacuación y rescate. El antes, durante y después. Esto no está bien. Bueno, ya lo trataré de arreglar después. Como verán, lo he convertido de PDF a Word y no siempre es completamente traducible. Esto no. Identificación de instalaciones para emergencia y señalización. También rutas de salida y evacuación, zonas de seguridad, ubicación de extintores, prohibición de almacenamiento de materiales que obstaculicen, vías de circulación peatonal y de camiones, áreas de almacenamiento de materiales peligrosos. Profesor, todos estos puntos me parecen conocidos. ¿No son lo que nos encargó que pusiéramos en nuestra planta la semana pasada? Sí, muy bien. Estructura de comunicaciones, cómo funciona los niveles para, bueno, los niveles para comunicar, comunicaciones de respuesta a emergencia, notificación interna, externa, reporte de incidentes ambientales. Acá también nos dice específicamente cuál es la información que debes comunicar, los procedimientos de la comunicación, durante la comunicación de la emergencia, la responsabilidad de las notificaciones de emergencia. Bueno, una pequeña agenda de a quiénes contactar. Y ahora que lo veo, estos nombres me traen recuerdos. Bueno, capacitación y simulacros. Nos dicen que sí, que es importante la capacitación, etcétera, etcétera. Aquí están los aspectos de la capacitación. No todos van a ser una clase, pueden haber clases donde se toquen dos o tres aspectos o todos los aspectos, depende de la metodología que vayan a usar. Y el entrenamiento, hay diferentes tipos de entrenamiento. Rescate y lucha contra incendios, prácticas de primeros auxilios, prácticas de evacuación, prácticas de control y derrame. Yo quería llevarlos a un lugar donde se hacen estas prácticas. Me acuerdo que estaba $15 por persona, pero vale la pena, porque no era solo usar extintores, sino que habían prácticas donde podías
tratar de arrastrarte y salir por zonas con escombros, que te daban también práctica de control de derrames, etc. Ustedes, chicos, cuando trabajen tal vez en alguna de estas cosas, podría ser que inicien de soldado raso. Es decir, tienen que saber hacer estas cosas, tienen que hacerlas por lo menos una vez. Es como un ingeniero ambiental que nunca ha hecho caracterización de residuos. Le falta algo en las ideas. No tiene, si no lo has hecho, aunque sea de práctica, luego cuando tengas que liderar un grupo, pues hay detalles que se te escapan. O gente que floja, que te va a tratar de hacer el avión, a decir que es mucho más difícil o mucho más complicado de lo que en realidad es. Voy a borrar esto. Sí, bien. Simulacros, adiestramientos y ejercicios. Y nos sirve también para evaluar la respuesta del personal participante a la emergencia, determinar el rendimiento de los equipos y recursos, identificar las eficiencias del plan de contingencia, mejorar el plan de contingencia y demás, ¿no? Y acá nos dan el cronograma. En este caso solamente hay un simulacro de derrames. ¿Por qué? Porque ustedes que fabrican el plan de contingencia deciden cuáles son los simulacros pertinentes. Si es una operación que solamente mueve residuos líquidos peligrosos succionados en un camión de succión, es difícil que tenga incendio, ¿no? Sobre todo porque no son inflamables. Pero lo que puede haber mucho es derrame. Entonces se les hace practicar derrame. Les expliqué los temas de niveles de contingencia. Y acá viene la parte de la implementación del plan. Bueno, nuestro plan operativo, tenemos el personal operativo o los operarios, es la gente que chambea con las manos, usualmente el grueso de la población de la empresa. Acá nos dicen los recursos para la activación del plan de contingencia, los riesgos identificados en el área de influencia, con estimación e identificación de vulnerabilidad. Voy a marcar esto. Estorba. Algunas amenazas operacionales, amenazas exógenas, amenazas naturales, identificación de componentes. ¿Cómo lo borro? Oh no, no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Muy bien. Y aquí están los análisis de amenazas, componente, descripción. Tenemos en este plan, no todos los documentos son iguales, una estimación potencial de daños y categorización, medidas de prevención y mitigación del riesgo, desestabilización, bueno, desestabilización de taludes, las identificadas arriba. Movimientos telúricos, desestabilización de taludes, exposición a incendio y explosiones. Y esas son las que han identificado. Desborde de lixiviados por lluvias intensas. Recuerden que esta es una operación de relleno sanitario. Y los lixiviados son la principal preocupación. Bueno, emergencia de derrames y todo lo demás. Listo. Bueno, chicos, entonces, con eso terminará nuestra teoría del día de hoy acerca de planes de contingencia.